Hola amigos de RapPro, sean todos bienvenidos a esta cuarta lección sobre el reglamento de transporte seguro de material radioactivo del OIEA en su edición 2009. En esta ocasión hablaremos sobre los requisitos operativos para el transporte, a saber, el control de la contaminación, el índice de transporte, el etiquetado, es decir, la categorización de los bultos. Se entenderá como contaminación transitoria aquella que puede ser eliminada de la superficie de los bultos o embalajes en las condiciones de transporte rutinarias. Si la contaminación transitoria es menor o igual al límite establecido, entonces no será necesario descontaminar. Los límites de la contaminación establecidos en el reglamento son los siguientes: 4 becquerelios por centímetro cuadrado para emisores beta, gamma y alfa de baja toxicidad y 0,4 becquerelios por centímetro cuadrado para los demás emisores alfa. Son emisores alfa de baja toxicidad el uranio natural, el uranio empobrecido, el torio natural, el uranio 235, el uranio 238, el torio 232, el torio 228 y el torio 230, contenidos en minerales o en concentrado físico-químico. Y por último, emisores alfa con un periodo de semidesintegración de 10 días. Nota importante: lo primero que hay que tener en cuenta es que los límites de contaminación dependen del tipo del emisor. Y segundo, no se debe confundir contaminación transitoria sobre los bultos con los valores utilizados en la definición de los objetos contaminados en su superficie, OCS, que son objetos del transporte. Para determinar la contaminación transitoria se usa una técnica llamada frotis o frotamiento, o también de arrastre. Esta técnica consiste en realizar un frotamiento con un papel como el utilizado en la fabricación de los filtros sobre una superficie de 300 centímetros cuadrados de la superficie del bulto. Además del papel pueden usarse hisopos de laboratorio. La técnica puede ser en seco o en húmedo. Al realizar esta operación, parte del material contaminante presente en la superficie del bulto o embalaje se queda en el papel. Se asume normalmente que en el proceso de arrastre traiga consigo un 10% de la actividad que se encuentra en la superficie. Si luego de esta operación se mide la actividad A en becquerelio que quedó en el papel, se puede obtener el valor de contaminación de la siguiente manera. La contaminación transitoria será igual a la actividad medida en la muestra multiplicada por 10 y dividida por los 300 centímetros cuadrados. De esta manera obtenemos un valor en becquerelio por centímetro cuadrado, el cual debemos comparar con los límites establecidos en el reglamento. Esta prueba se realiza en diferentes lugares de la superficie del bulto, si su tamaño es grande. De ser inferior, deberán realizarse los ajustes necesarios. Hablemos ahora del nivel de radiación de los bultos. Cuando nos referimos al nivel de radiación, se entenderá la correspondiente tasa de dosis expresada en milisievert por hora, es decir, la tasa de dosis que normalmente medimos con nuestro detector de radiaciones. En lo que respecta al nivel de radiación medido sobre la superficie de los bultos, es decir, a contacto, el reglamento impone los siguientes valores máximos. Para bultos exceptuados, deberá ser inferior o igual a 5 microsievert hora. Para los demás bultos, deberá ser inferior o igual a 2 milisievert hora. En el caso en el cual el nivel de radiación en la superficie del bulto resultase ser superior a los 2 milisievert hora, pero inferior o igual a 10 milisievert hora, los bultos se transportarán en la modalidad de uso exclusivo. Bien, en lo que respecta a los vehículos, el reglamento también prescribe valores máximos del nivel de radiación en los mismos. Estos son: el nivel de radiación a contacto
¿no? Con la superficie del vehículo no deberá superar 2 milisievert hora. Asimismo, el nivel de radiación a 2 metros de distancia no deberá superar el valor de 0,1 milisievert hora. En el caso de la cabina del vehículo, aplicarán criterios, ¿no? Aplicarán criterios de protección radiológica. Esto es muy particular de los países, en el sentido que, considerando las dosis derivadas de la actividad como conductor de un vehículo, esta persona sea considerada como trabajador ocupacionalmente expuesto. Un ejemplo clave en este sentido es que, por ejemplo, hay países que imponen una tasa de dosis no mayor de 20 microsievert hora en la cabina, y a partir de 2.5 microsievert hora se requiere vigilancia radiológica del personal, es decir, dosimetría. Hablemos ahora del índice de transporte. El índice de transporte, que denotaremos con IT, sirve para, primero, controlar la exposición a las radiaciones. 2. Establecer límites de contenido en los bultos. Y 3. Limitar el número de bultos en el medio de transporte. Esta condición es muy típica en el transporte por vía aérea, en el cual, por ejemplo, puede ser limitado el número de bultos que ha de ser transportado, midiendo sumando los índices de transporte. Es decir, por ejemplo, hay aeronaves que no transporta una cantidad de bultos tal que el índice de transporte sea inferior a 50. El índice de transporte se utiliza para bultos sobre envases, contenedores o materiales de baja actividad específica del tipo 1 u objetos contaminados en su superficie de tipo 1 sin embalar. Y además nos da una indicación del nivel de radiación a 1 metro de distancia. Veamos cómo se calcula el índice de transporte. En primer lugar, medimos el nivel de radiación a 1 metro de la superficie del bulto y la expresamos en unidades de milisievert hora. Esta medición debe realizarse en las diferentes superficies del bulto y se tomará como representativa del valor el valor más alto obtenido. Luego multiplicamos el valor obtenido por 100. Tomamos la primera cifra decimal más alta. No se debe hacer un redondeo, sino se toma la cifra superior más alta siguiente. Por ejemplo, si el resultado fuese 1.25, entonces tomaremos 1.3. El resultado obtenido de esta operación nos da el índice de transporte. Nota importante. El índice de transporte tiene solo una cifra decimal. Es frecuente ver en algunos etiquetados valores del índice de transporte con 2 cifras decimales, lo que está muy mal. Pasemos ahora al tema de la categorización de los bultos, también conocido como etiquetado. Antes de continuar, debemos aclarar que no se debe confundir categoría de bulto con tipo de bulto. Para poder establecer la categoría de un bulto y de consecuencia etiquetarlo, se procede de la siguiente manera. En primer lugar, debemos tener los valores correspondientes al máximo nivel de radiación en la superficie, así como el valor del índice de transporte. Luego, haciendo uso de la tabla, determinaremos en primer lugar la categoría en función del índice de transporte, es decir, utilizando la primera y la tercera columna según corresponda. Luego, hacemos lo mismo usando el nivel de radiación en la superficie del bulto, es decir, utilizando la segunda y tercera columna. Si las categorías anteriormente determinadas coinciden entre ellas, entonces esa será la categoría del bulto. De no coincidir, entonces se tomará la categoría mayor entre las dos. Las categorías van creciendo desde la blanca 1 hasta la amarilla 3. La última fila de la tabla
Se refiere al caso de transporte en la modalidad de uso exclusivo. En este caso, la categoría será siempre amarillo 3, pero la modalidad de transporte de ese bulto deberá realizarse en modo exclusivo. Después de haber determinado la categoría del bulto, es necesario identificarlo a través de las etiquetas establecidas para tal fin. En la siguiente gráfica observamos los diferentes diseños de las etiquetas. Estas etiquetas tienen forma de un rombo cuadrado. Las dimensiones mínimas son de 10 centímetros de lado. En la parte superior de este rombo, se colocará el símbolo de material radiactivo, es decir, el símbolo del trébol radiactivo, cuyo color es negro según el reglamento. El color del fondo depende de la categoría. Por ejemplo, en este caso tenemos que en el caso de la blanca 1, el fondo será blanco, y en el caso de radiactivo 2 o radiactivo 3, el fondo será amarillo. En este sentido, tenemos fondo blanco para las categorías blanca 1 y fondo amarillo para las categorías amarillo 2 y amarillo 3. En la parte inferior del rombo se colocará la categoría 1, 2 o 3 en color rojo y usando números romanos después de la leyenda radioactivo. Inmediatamente debajo se colocará el contenido del bulto. Esto significa el símbolo químico del elemento y su número de masa, como por ejemplo cobalto 60 o iridio 192. O también el grupo de materiales de baja actividad específica u objetos contaminados en su superficie al cual pertenece el material radiactivo según el caso. Para el caso en el cual tengamos elemento o material radiactivo de baja actividad específica del tipo 1, no es necesario indicar el radionucleido. Inmediatamente después se indicará la actividad del radioisótopo y seguidamente el índice de transporte. En el caso de categoría blanca 1, no se reporta el índice de transporte, por lo que, como vimos en la tabla anterior, el índice es 0. Por último, en cada etiqueta se reporta en la parte inferior del rombo el número 7, que corresponde a la clase ocupada por los materiales radioactivos en la clasificación de materiales peligrosos, como mencionado en las lecciones anteriores. Por último, debemos mencionar que las etiquetas de categorización de bulto deben colocarse en los extremos opuestos a cada superficie del bulto. Antes de continuar, expondremos un caso particular con relación a la categorización de bulto de transporte. Se trata de los dispositivos utilizados en gammagrafía industrial. Este equipo, y a su vez bulto, debe cumplir contemporáneamente con las regulaciones de transporte, así como con la normativa internacional 3999. Para el caso específico de equipos portátiles del tipo P, la ISO 3999 establece con relación al nivel de radiación sobre el equipo lo siguiente: 2 milisievert a contacto con el equipo, 0.5 milisievert a 50 milímetros de la superficie y 0,02 milisievert a 1 metro de la superficie, lo que significa que el índice de transporte máximo para este tipo de equipo será igual a 2. Los datos anteriores se refieren al caso cuando el equipo contenga la actividad máxima del diseño. Si la actividad del radioisótopo que está en ese momento en el equipo ha decaído, deberán hacerse los cálculos necesarios en proporción a la actividad del mismo. Sobre la base de lo anteriormente expuesto, podemos concluir que para este tipo de equipo, el índice de transporte será igual a 2, a lo sumo, y su categoría será amarillo 3, mientras el mismo contenga la actividad máxima del diseño como mencionado anteriormente. Cuando la actividad del radioisótopo disminuya,
es necesario recalcular el índice de transporte y establecer la nueva categoría. En lo concerniente a los materiales fisionables, se utiliza una categorización diferente a lo expuesto anteriormente. En particular, se usa el índice de seguridad con respecto a la criticidad, que denominaremos ISC. Este índice se utiliza para controlar la acumulación de bultos sobre envases o contenedores con contenido de sustancias fisionables. Se aplica cuando el material radiactivo es una sustancia fisionable. El índice de seguridad con respecto a la criticidad de un bulto sobre envase no debe ser mayor de 50. En general, el índice de seguridad con respecto a la criticidad se calcula como la división de 50 dividido n, donde n representa el número de bultos sobre el cual se basa el cálculo de las condiciones de criticidad. Básicamente, con este índice se limita el número de bultos que pueden ser ordenados de una cierta manera para su transporte, de manera que se evite un accidente de criticidad durante el transporte. En esta figura observamos las características de las etiquetas para el caso de materiales fisionables. La etiqueta consiste en un rombo cuadrado de 10 centímetros de lado como mínimo. Su fondo es blanco y la leyenda en la parte superior se refiere a sustancias fisionales. En la parte inferior se destaca el valor del índice de seguridad con respecto a la criticidad, una variante con respecto al índice de transporte, como habíamos visto en las lecciones anteriores. De igual manera, se reporta en la parte inferior el número 7, que corresponde a la clase de materiales peligrosos asignada para los materiales radiactivos. Bien, muchas gracias por su atención y los esperamos a la próxima.